Bueno, muy buenas. Vamos a exponer nuestro proyecto investigativo y aplicativo de temas estadísticos. Nuestro grupo está conformado por María José Mantilla Villamizar, Jessica Tatiana Torres y quien les habla, Juan José Mantilla. Bueno, vamos a analizar, digámoslo así, varios factores. Entre esos, pues, unos datos estadísticos que nos presenta la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el grupo de los países ricos, digámoslo así de alguna forma, así se denomina de alguna forma. Contiene algunas observaciones sobre aproximadamente 10-11 variables, dependiendo de cómo se mire estadísticamente, que ha proporcionado Darlauff and Johnson como datos de regresión económicos y algunos análisis en concreto. Tenemos un objetivo general que es poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido durante este semestre en la clase de estadística del profesor Adrián, y algunos objetivos específicos como analizar las 121 observaciones, poner en práctica ciertos conceptos que se aprendieron sobre Excel, incluso de clases de Excel más personales, y destacar algunas gráficas que se hicieron durante la clase. Bueno, vamos a empezar, y es que identifiquemos cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las cualitativas. Entonces, obviamente las cualitativas tienen que ver con todo lo que es nombres, denominaciones no numéricas. Y eso sería, por ejemplo, que es un país productor de petróleo, que tiene, digamos, datos de mejor calidad, un país, o que el país sea miembro de la OCDE o del miembro de los países ricos, entre comillas. Y las variables cuantitativas serían, por ejemplo, el PIB per cápita, que es la medida de ingresos de una nación, o puede ser vista en función de todos los bienes, productos y servicios que se producen en una nación durante un determinado periodo. Generalmente se hace trimestral o anual. Y per cápita quiere decir por persona, su misma palabra lo dice, per cápita. Digamos, se calcula y se distribuye para ver cuánto es el ingreso que obtiene per cápita, es decir, por una persona o un ciudadano anualmente. Tenemos la de per cápita del 1960, 1985, el crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 60 y el 85, es decir, la comparación entre ambas situaciones, ambos periodos, el crecimiento POP, la proporción promedio de inversión, que es precisamente el crecimiento de esta, la escuela y la alfabetización en medidas al 60. Acá podemos ver efectivamente las variables junto con los datos estadísticos más básicos, ¿no? Que son la media, la mediana, la moda, la desviación, el máximo, el mínimo y el rango. Estos datos son muy sencillos de sacar, lo hemos aprendido muy concretamente en las clases de estadística. Y vamos a realizar efectivamente después de esto un análisis sobre estas tablas de frecuencia para cada una de las variables que anteriormente hemos mencionado. Entonces acá vemos, por ejemplo, si efectivamente el país es o no productor de petróleo. Entonces tenemos la variante de sí o no, y ahí vemos cómo de alguna u otra forma se va distribuyendo la capacidad del 19 al 81% para llegar a un 100%, que nos determina que de una u otra manera el 19% sí es un país petrolero, digámoslo así, frente al 81% que no. Acá lo podemos ver realmente, digamos como otra gráfica. Esta ya es una gráfica de barras, y acá podemos de la misma manera que en este caso concluir que cerca de un 80, aproximando, digamos en este tipo gráfico, aproximando que un 80% no es un país petrolero, y que un 20%, 19% sí es un país petrolero. Acá tenemos la variable número 2, que es el país con datos de mejor calidad. Acá ponemos de manifiesto otra vez esta pregunta para hacer esa variante. ¿Tiene el país datos de mejor calidad? Y acá vemos una diferencia ya un poquitico más cerrada, en la cual vemos que el 62% sí tiene datos, o digamos entre comillas, eso es un poco relativo, datos de mejor calidad, frente al 38%. Lo podemos analizar en el gráfico de barras, donde efectivamente vemos una cercanía al 60% de los que sí, y una cercanía al 40%, pues el 38% de quienes no, aquellos países que realmente no lo son. Obtenemos la variable número 3, que es si el país es miembro de la OCDE, de la OCDE, y acá tenemos ya una diferencia nuevamente abismal, donde vemos que cerca del 80-82%, como lo podemos también analizar de la misma forma en el gráfico circular, bueno, acá ya un poco más exacto,
que el 82% no es un país miembro de la OCDE, comparándolo o contrastándolo con el 18% que sí es miembro de la OTAN, preferiblemente teniéndolo como una variable. Bueno, acá tenemos la variable cuantitativa número 1, que es el PIB per cápita, es decir, la medida de ingresos, que es por productos, servicios producidos en un determinado periodo en una nación, por persona en el año 1960. Acá tenemos el intervalo, el rango de intervalo y el porcentaje final. Vemos que en el primer rango era del 91% y ya en los posteriores era un poco inferior, 3%, 1%, y en rangos en los que era casi nulo. Acá podemos ver el diagrama de dispersión y pues evidentemente podemos ver los datos agrupados de los 121 países encuestados digámoslo así de manera profesional, ¿no? Donde pues podemos ver que más del 90% de estos tuvieron su PIB per cápita menor a los 10.000 euros. Solo uno de ellos estuvo sobre los 20.000 euros, digámoslo así, que es precisamente la medida de ingresos por persona, y otros sobre los 70.000, es decir, unos muy pocos realmente. Tenemos la segunda variable cuantitativa, que es precisamente el PIB per cápita en el 85, donde ya vemos una diferencia de rangos ya un poco más divisoria, el 69% para el primer rango, el 20% para el segundo y una variación ahí un poco más concreta. En el diagrama de dispersión podemos observar que en los países encuestados en el 85, evidentemente por la medida del desarrollo económico de ciertas potencias, de países en desarrollo, del modelo capitalista en sí, de libre mercado que en algunos países se fue implementando, luego o durante, digamos, el fracaso de la Unión Soviética, digamos, desde el inicio de la Guerra Fría, al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la disolución de la Unión Soviética, podemos ver que el fracaso de ese modelo soviético, social comunista, socialista, etcétera, y la aplicación de las políticas de libre mercado en la mayoría de países del mundo, como podemos ver que precisamente en el análisis estadístico ya hay países encuestados de mayor rango, en los cuales muchos más de los que vemos inicialmente obtienen un Producto Interno Bruto per cápita superior a los 10.000 euros en comparación al año 1960, precisamente teniendo un mayor valor en la medida del ingreso de las personas o de los ciudadanos. Y acá podemos ver la variable cuantitativa número 3, que es la del crecimiento del Producto Interno Bruto entre el año 1960 y 1985. Nuevamente vemos el intervalo, precisamente en porcentajes nuevamente, y vemos la gráfica de barras del crecimiento del PIB per cápita de 1960 al 85. Con esta variable, ¿qué podemos nuevamente notar? El crecimiento, la tasa generacional de crecimiento entre el año 1960 y 1985, que se ubica, como lo dice ahí perfectamente, en el 51% en los países de crecimiento concreto. Y que en el resto de países estuvo ya un poco más relativo el crecimiento, pero que realmente si lo comparamos realmente es un crecimiento abrupto. Lo podemos ver, como les digo, en el diagrama de dispersión. Tenemos la variable cuantitativa número 4, que es la tasa de crecimiento promedio de la población en edad de trabajar, es decir, la población activa laboralmente o susceptible laboralmente para obtener un empleo, digámoslo así. En este caso podemos ver nuevamente una tasa de variación que es del 88%, y bueno, vamos a ver obviamente la gráfica lineal del crecimiento promedio en edad de trabajo del 60 al 85, que precisamente entre esos dos periodos el 88% de las personas tienen una edad para trabajar o son aptos para trabajar en edad. Pasamos a la variable cuantitativa número 5, que es la proporción promedio de inversión, precisamente teniendo en cuenta la proporción promedio de inversión en base al PIB per cápita o el Producto Interno Bruto, que es la medida de ingresos, por ende proporción promedio de inversión directa o indirecta, externa o interna. Acá tenemos un diagrama circular o de pastel donde podemos ver la proporción de inversión al PIB de estos países del 60 al 85. Y decimos nuevamente que en este diagrama podemos observar que entre el 60 y el 85 la inversión al PIB estuvo de entre el 11 al 20% en esos 121 países que fueron encuestados. Tenemos la variable cuantitativa número 6, que es la de escuelas. Tenemos nuevamente unas variables ya un poco más cerradas, digámoslo así, un poco más cerradas,
Y tenemos la gráfica de cuadro combinado, en donde podemos ver la población en edad de trabajar matriculada en escuelas secundarias del 60 al 85. Podemos ver que esta variable nos muestra que el 40% de la población estaba en matrícula, digamos, o matriculada en escuelas secundarias, y precisamente que esa variable cuantitativa se ubicaba también en escuelas secundarias entre el 0 y el 4%, que es ese que podemos ver acá. Seguimos con la variable cuantitativa número 7, que es el porcentaje de alfabetización de estos países miembros de la OCDE o de la OCDE. También nuevamente vemos que ya digamos el porcentaje de variación entre intervalos y rangos es un poco más cerrado, mucho más cerrado que las anteriores. Y acá podemos tener una nueva gráfica, digámoslo así, en la que podemos ver cuál es la población mayor de 15 años que sabe leer y escribir en el año 1960. Y pues podemos ver que la mayoría de gente, la mayoría de personas, de ciudadanos en 1960 tenía capacidad para leer y escribir. Así que podemos ver, como yo lo repetía anteriormente, acá tenemos la fuente, que es el archivo de datos del Journal of Applied Econometrics. Lo pueden visitar, tenemos las referencias, sobre todo esta referencia de Mankiw, que es la contribución a la empírica del crecimiento económico. ¿Qué podemos ver? Digámoslo así, como lo decía el economista Friedman, la maravilla del milagro económico. El milagro económico que es el capitalismo, no el capitalismo de amigotes, como lo llamarían algunas personas, que es el capitalismo tipo socialismo en el cual se reparten los contratos, etcétera, sino la verdadera libertad del crecimiento económico y de la libertad que ofrece el libre mercado para las, digamos, propiedades sociales, el tema del desarrollo económico, porque obviamente comparamos crecimiento económico, que es todo lo que estamos viendo acá, PIB, todo lo que es crecimiento económico, inflación, deflación, probablemente veremos, si hubiéramos analizado otras variables, que el porcentaje de inflación en el mundo iba a disminuir probablemente o considerablemente bastante, que el porcentaje concreto de crecimiento económico en la mayoría de estos países iba a aumentar en la medida de que su PIB también aumenta. Y precisamente en base a esas medidas, que son medidas de crecimiento o datos estadísticos de crecimiento económico, también podemos analizar estos otros datos, por ejemplo el dato de alfabetización, que es un dato de desarrollo económico. ¿Cuáles son otros datos de desarrollo económico? La pobreza multidimensional y la pobreza extrema, que de todas formas, bajo un análisis concreto, podremos ver que la humanidad, a partir de la aplicación de las políticas económicas del libre mercado y el abandono de esas políticas soviéticas antinaturales, ha tenido una disminución drástica de la pobreza. Por eso es que se llama el milagro económico, que lo que es, o lo que sería básicamente el capitalismo, el libre mercado, y que es la base de las sociedades futuras. Es muy interesante analizar estas cifras, estos datos estadísticos, y con esa razón también se hace, no solo simplemente por el tema de presentar un proyecto, que obvio es importante la nota, etcétera, pero también el tema del análisis estadístico, interpretar los datos y poder saber qué es lo que pasa realmente con los países, que no solo sean los tecnócratas que nos muestran la tablita de Excel y nosotros no la entendemos, sino poder entender a esos tecnócratas desde el punto de vista estadístico y económico. Muchas gracias.